saludando. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a los participantes y las participantes de la mesa de la mañana. Vamos a empezar con la mesa dedicada a juicios y le doy directamente la palabra a Cristian Rama, quien es el que va a coordinar la mesa. Bueno, gracias Cora, gracias Tilman, gracias a todos por estar. Bueno, esta va a ser una mesa no solo sobre juicios, sino también sobre otros modos de evaluación que hubo desde el fin de la guerra hasta la actualidad, ¿no? Y como vamos a ver, al menos se puede pensar en dos planos muy diferentes, justamente esto, cómo se evaluó y cómo se pensó desde el Estado o de instituciones ligadas a la justicia, el problema distintas problemáticas sobre la guerra. En primer término vamos a tener a Daniel Chao, que va a hacer una exposición justamente sobre el informe Rattenbach, que fue uno de los primeros modos, no el primero, pero sí uno de los primeros modos de evaluación que hubo, y bueno, él nos va a enseñar bastante sobre eso. Les cuento, bueno, Daniel Chao es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos, y especialista en Historia Regional por la Universidad Nacional del Nordeste. Se desempeña como investigador asistente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas de Chaco y como profesor adjunto en el Seminario de Tesina del Departamento de Comunicación Social, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Su trabajo está enfocado en los estudios de la guerra, posguerra y los conflictos armados, con hincapié en la historia de lo social y del Estado. Ha publicado sus avances en diversas revistas, congresos y jornadas. Es autor del libro ¿Qué hacer con los héroes? Los veteranos de Malvinas como problema de Estado, publicado por SB Editorial en 2021, donde analiza las diversas formas en que se trató al veterano de guerra como un problema desde el Estado Nacional entre 1982 y 2017. Bueno, los dejo con Daniel. Bueno, gracias Cristian por invitarme y a todos los organizadores. Ayer estuve en las palabras iniciales y la verdad que fueron emocionantes, y me solidarizo y acompaño también, y acompaño las palabras que dijo Cora Garmani al principio sobre las cuestiones que surgen cuando pasa lo que pasa ¿no? Respecto al nombre de la jornada, así que también quería decir dos palabritas sobre eso, ¿no? Bueno, mi ponencia se llama El informe Rattenbach y la transición, acercamientos a la evaluación de la conducción política por parte de la CAERCAS. En esta ponencia propongo revisar el informe de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estrategias en el conflicto del Atlántico Sur, a partir de ahora CAERCAS o la Comisión, conocido popularmente como Informe Rattenbach. Por quien fuera su presidente, hablamos del teniente general retirado Benjamin Rattenbach, que fue un hombre de peso por sus funciones dentro de las Fuerzas Armadas y también en el Estado a lo largo de los años, a lo que debe sumarse su producción intelectual en el campo de los estudios militares. Como dijo Cristian recién, más allá de ubicarnos en esta mesa sobre juicios, debemos decir que la comisión no tenía el poder para juzgar nada. Sin embargo, evaluó y encuadró las responsabilidades de la conducción política, estratégico-militar, estratégico-operacional, y en menor medida las del nivel táctico. En esta ponencia me voy a centrar en la evaluación de la conducción política específicamente. La pregunta que mueve estas palabras, digamos, es ¿por qué la Junta Militar Argentina concibió la necesidad de efectuar una revisión de este tipo de conducción a la par de la militar estratégica? ¿Y por qué los miembros de la CAERCAS se creyeron con capacidad y autoridad para hacerlo? Y una pregunta concomitante que me gustaría agregar es ¿por qué el informe fue clasificado como secreto militar y político? Mi intención es responder estas preguntas ubicando el trabajo de la CAERCAS en el marco complejo de la transición, acentuando las enormes distancias entre lo sucedido en diciembre de 1982, cuando inicia la tarea de la CAERCAS, y en septiembre del 83, cuando se entrega el informe. Pero a su vez es claro que el documento, el informe, responde a un largo plazo en el cual el sector militar no solo había comandado los designios políticos del país,
sino que fundamentalmente había desarrollado una intensa capacidad autopercibida de diagnosticar a la política de intervenir. Algunos datos del momento de surgimiento de la comisión. El 2 de diciembre del 82, el presidente de facto, teniente general Reinaldo Viñones, eleva un decreto que conformaba una comisión para analizar lo sucedido en el conflicto bélico. Para ello se convocó a 6 oficiales retirados, entre los que se encontraba Rattenbach, y el general de división Tomás Armando Sánchez de Bustamante por el Ejército, el almirante Alberto Pedro Vago y el vicecomodoro Jorge Alberto Boffi por la Armada, el brigadier general Carlos Alberto Rey y el brigadier mayor Francisco Cabrera por la Fuerza Aérea. El objetivo era analizar y evaluar las responsabilidades de la conducción de la guerra en los niveles que mencioné, y para ello la comisión trabajó en base a 61 entrevistas y recopiló una serie de documentos. Al final elaboró un informe que contendría 17 tomos, conformados por un informe final, 10 anexos documentales, 5 anexos con declaraciones transcriptas de los principales protagonistas, y un anexo más con las actas de la reunión de la comisión, ¿no? El trabajo de la CAERCAS termina el 16 de septiembre de 1983, fecha en la cual se entrega la documentación producida. Sobre esta entrega creo que hay dos datos que merecen destacarse. El primero es la firma en disidencia de Rattenbach, en desacuerdo con la orientación, la estructura, la extensión y el tiempo invertido. En alguna entrevista a su hijo, el coronel retirado Augusto Rattenbach, este manifestó que su padre lo que quería hacer era un informe corto y producido en poco tiempo para dar una respuesta a la sociedad y contrarrestar el contenido del informe Franks, que ya circulaba en Londres y exculpaba a Margaret Thatcher del inicio del conflicto. Rattenbach murió en 1984, con lo cual no pudo manifestarse sobre esto, y tampoco lo hicieron, al menos públicamente y hasta donde yo pude rastrear, los restantes oficiales que formaron parte de la comisión. El segundo dato que merece destacarse para mí es la clasificación de secreto militar y político, dada por otra comisión creada para evaluar dicho informe y ratificada por la propia Junta en noviembre del 83. A partir de allí, y con su desclasificación en 2012, el informe Rattenbach ha sido presa de rumores, publicaciones parciales y un alto nivel de misticismo, pues sus páginas parecen encerrar respuestas a esa guerra llevada a cabo en los archipiélagos del sur. ¿Cuál era el marco que rodeaba el inicio de las actividades de la CAERCAS? Sin intentar simplificarlo, me atrevo a señalar algunos importantes. Luego de la derrota en el plano militar y de los tensos cambios en la estructura de la Junta Militar y la Presidencia, se empezó a discutir una serie de bases para una concertación política, económica y social con el sector político. Esto incluía el levantamiento del estado de sitio, las elecciones, la lucha contra el terrorismo, los desaparecidos, el plan económico, y por supuesto la guerra de Malvinas. Como señala Marina Franco, el punto fundamental de esta concertación tenía que ver con asegurar que la guerra, la llamada guerra contra la subversión y sus resultados no serían juzgados ni puestos en duda. Para Paula Canelo, las Fuerzas Armadas sostuvieron este pliego de demandas, sostenidas en su mayor capital, el de ser fuerzas vencedoras contra la subversión. En otros trabajos he mostrado que la hipótesis del revés parcial de la guerra de Malvinas y el denodado esfuerzo de mostrar fortaleza y una experiencia aprendida fue el recurso utilizado desde el fin mismo del conflicto. En este sentido, aún en noviembre de 1982, la Junta Militar, con el fin de asegurar condiciones en la nueva institucionalización, consideró necesario evaluar las decisiones políticas y estratégico-militares mediante un relato que se presentaría a los sectores políticos y luego a la opinión pública. Lo que hubo, el deseo que hubo ahí fue de un emparejamiento entre guerras. Por ende, la inexistencia de una derrota, es decir, al hablar de un revés parcial, en esencia es un contratiempo que puede resolverse, ubicaría a las Fuerzas Armadas con capacidad de hacer una autoevaluación y mantener su lugar en la sociedad que se venía. En ese escenario surgen además los primeros borradores de lo que se llamó el documento Delta, que luego sería nombrado documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. Como señala la bibliografía sobre la transición, es necesario pensar el carácter abierto de este proceso y en la fortaleza relativa pero existente que aún conservaba la Junta Militar. Con lo cual, las evaluaciones y explicaciones sobre lo sucedido poseían un enorme peso y generaban mucha expectativa, aunque eso no signifique que no existiera una pérdida acelerada de poder y capacidad de negociación de los militares. Justamente en febrero del 83, la propia Junta, en sus actas, reconocía esta notoria pérdida de espacio político y de libertad de maniobra, con lo cual buscaba relanzar su imagen y conducir un tránsito ordenado de la institucionalización. Por eso, a fines de abril, se publica el documento final, donde se reconoce haber cometido excesos y errores, entre comillas, y se dejaba claro que los desaparecidos estaban muertos y que no tenían más informaciones que dar.
Entre abril y agosto de 1983, la Junta Militar preparó además lo que se llamó la Ley de Pacificación, que consistió en una autoamnistía que evitaba acciones penales para quienes hayan cometido delitos con finalidad subversiva o terrorista, y, fundamentalmente, aquellos que hayan hecho algo para evitarlo. Esta ley fue promulgada en septiembre de ese año y fue derogada por el presidente Alfonsín en diciembre. ¿Por qué señalo esto? Porque ese proceso convivió con el trabajo de la CAERCAS. La discusión y publicación del documento final coincidió con las fechas en que la comisión entrevistó a los mayores responsables: Costa Méndez, Galtieri, Anaya y Lamidoso, quienes fueron entrevistados entre marzo y abril del 83. Por otro lado, la ley de pacificación fue promulgada el 22 de septiembre, 6 días después de la entrega del informe Rattenbach y 5 días antes del trabajo de la nueva comisión que lo evaluaría. Por estas cuestiones, es claro que las condiciones no eran las proyectadas a fines del 82 cuando inicia el trabajo. Ahora bien, ¿qué aspecto político evaluó la CAERCAS? A modo general, lo que se evaluó fueron la conducción y las decisiones concretas, específicamente diplomáticas. Pero además, la comisión se centró en la relación entre la guerra y la política de defensa argentina, y allí es donde fueron lapidarios. Para la comisión, las Fuerzas Armadas no habían elaborado, desarrollado o implementado nada parecido a una política de defensa. En parte de sus conclusiones, la CAERCA afirma que, abro cita, ha quedado demostrada la falta de preparación y organización del país para caso de guerra. Tampoco se cuenta con un organismo y medios idóneos que, en forma centralizada, elaboren un sistema nacional de planeamiento para conducir integralmente el quehacer de las fuerzas dentro de la política nacional, en sus vertientes de seguridad y desarrollo. A lo que se agregó que nuestro país no poseía una política militar orgánica cuyos fines y modos de acción claramente establecidos armonicen presupuestos, estructuras y estrategias entre las tres Fuerzas Armadas y entre estas y el conjunto del quehacer político, económico y social del Estado Nacional. Cierro cita. A nivel diplomático, se señaló la falta de preparación y profesionalización para afrontar este tipo de conflictos, y a nivel militar, entre los señalamientos más importantes, se encontraba una falla absoluta en el accionar conjunto, junto a deficiencias técnico-militares. Los errores se sostienen en dos frentes: en el externo, donde se señala la falta de saberes y capacidades para tomar decisiones acorde al objetivo de soberanía o poder modificarlas en el camino, y en el interno, que el poco manejo de las declaraciones y la reacción popular condicionaron las decisiones siguientes, a lo que se agregó el hecho de usar a la guerra como una forma de ordenar el conflicto interno. Como parte de su labor, la CAERCAS estableció un encuadramiento legal en donde las responsabilidades podrían ser juzgadas en base a 4 parámetros: en lo político, en lo penal militar, en lo disciplinario militar, en lo penal civil y en el campo del honor. Sobre estos 3 últimos prácticamente no se pronunció. El encuadre político, que es donde yo me centro, tuvo un interesante doble movimiento. Por un lado, las decisiones y la conducción política fueron evaluadas bajo los parámetros fijados por el propio proceso de reorganización nacional, que fue la forma en que se autodenominó el gobierno que mandó el país entre el 76 y el 83, desde un instrumento legal denominado Acta para considerar la conducta de aquellas personas responsables de ocasionar perjuicios a los superiores intereses de la nación. Este documento fue publicado el 18 de junio del 76 y otorgaba a la Junta Militar la potestad de juzgar la inobservancia, entre comillas, inobservancia de principios morales básicos para el ejercicio de funciones públicas, lo cual fue utilizado para perseguir, desplazar de diversos cargos e inhabilitar profesionalmente a numerosos ciudadanos. Recordemos que el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional establecía en su artículo 14 la subordinación de la Constitución a los objetivos básicos del proceso. No obstante, el segundo encuadre elegido por la CAERCA fue justamente el artículo 45 de la Constitución Nacional, que daba potestad a la Cámara de Diputados de acusar ante el Senado al Ejecutivo por mal desempeño de sus funciones. Como el proceso tenía el control sobre el Poder Legislativo, lo que hizo la CAERCA fue señalar a la Junta, encabezada por Viñones, su responsabilidad de juzgar por mal desempeño a Galtieri, a Anaya, a Lamidoso y a Costa Méndez. Llegados acá, cabe reflexionar sobre la clasificación de secreto político y militar del informe. Primero, debo decir que lo producido por la comisión también coexistió con otro informe llamado Informe Oficial del Ejército Argentino, Conflicto Malvinas, que fue publicado en julio del 83 y distribuido a nivel público. Allí se describen acontecimientos, operaciones, armamentos, planificaciones y organización
concluyendo que había un lógico desenlace, el revés militar en base a la diferencia tecnológica entre ambos contendientes y el apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña. Al igual que el documento final, con la llamada guerra contra la subversión, la guerra de Malvinas aparece como un acto de servicio que no puede ser juzgado, ¿no? Son dos documentos que son autoculpatorios. En agosto del 83 aparecen publicadas versiones parciales del trabajo de la CAERCAS en los diarios La Voz del Interior de Córdoba y La Nación de Buenos Aires, aun cuando este no había concluido y no había sido entregado a la Junta. Luego, sí, de la entrega de septiembre, la Junta Militar organiza lo que se llamaba un equipo compatibilizador interfuerza, los ESI, para evaluar lo realizado por la propia CAERCAS, el cual presentó sus resultados en octubre del 83, entre los que se señaló que, a raíz de la filtración y el conocimiento público, el informe Rattenbach tenía vida propia, por lo cual era imposible de ocultar o archivar. Por esta razón, se sugería darle carácter de investigación inicial, que es seguramente algo de lo que va a hablar Cristian, y solo reconocerle ese estatus. Asimismo, la nueva ESI, la nueva comisión que evaluó la CAERCAS, no da consideraciones positivas al informe, lo llaman impreciso, lo llaman falto de rigor científico y de conocimiento de técnicas y tácticas, fluctuante, tradicional, rigorista del reglamento e inexacto en el uso del léxico militar. El ESI estableció que su contenido hacía referencias a planes actualmente en vigor, por lo que, abro cita, debe continuar con un alto grado de reserva, en salvaguarda de los intereses de la nación, de las instituciones y de las negociaciones en política internacional. De allí se sugiere el encuadre de secreto militar y político, su remisión al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el CONSUFA, y que únicamente se informe de esta decisión, es decir, de la decisión de clasificarlo como secreto, a la opinión pública. El 1 de noviembre del 83, la Junta firmó un acta para establecer el modo de acción respecto al informe, en donde se refuerza el argumento del secretismo. Abro cita, de sancionarse a los presuntos responsables, resultará difícil, sin llegar a comprometer los altos intereses del país, y particularmente las negociaciones para obtener la plena soberanía de las islas en cuestión, fijar debida y claramente cuáles son las conductas que se reprimen. Esto es, si lo reprochable es la decisión política de recuperarlas, o las causas que determinaron su ocupación o la forma en que se condujo políticamente con posterioridad del conflicto. Esta confusión podría ser aprovechada y utilizada por el enemigo a su favor. Cierro cita. Por decreto 2971/83 del 11 de noviembre de ese año, se declara formalmente el secreto militar y político y se abre paso al proceso judicial. Ahora, ¿sobre qué se sostuvo esta clasificación? En principio podríamos decir que la clasificación se recostó en el reglamento existente, es decir, hay un decreto que sigue vigente, que es el 9390 de 1963, que define como secreto militar a toda noticia, informe material, proyecto, obra, hecho, asunto, que deba, en interés de la seguridad nacional y de sus medios de defensa, ser conocido únicamente por personas autorizadas. En principio, a priori, en estas coordenadas podría leerse la imposición de secreto que se le dio al informe, puesto que la Junta Militar evaluó que su contenido podía favorecer al enemigo y el reclamo de la soberanía. Sin embargo, si uno mira el decreto 9390, no hay elementos que permitan imponerle esa clasificación al informe Rattenbach, salvo que se fuerce a pensarlo como parte de, que es uno de los ítems que establece el decreto, el estado moral, material y grado de instrucción y o eficiencia de la Fuerza Armada, la cual había quedado demostrado su capacidad y límite. Con lo cual se abre otra posible respuesta, que es la que a mí me gusta más, la que me convence más. Para Paula Canelo, el secretismo fue parte de las formas en que las Fuerzas Armadas, en especial las del proceso de reorganización nacional, tenían para lidiar con el mundo político, desde una percepción no política basada en la obediencia. La CAERCAS lo que hizo fue mostrar la falta de política de seguridad y defensa en el país, y el uso de la guerra para problemas de orden interno. Esta cuestión no solo atentaba contra el lugar victorioso que las Fuerzas Armadas habían autoconstruido a lo largo del siglo XX, sino que también mostraba que no habían realizado una tarea acorde a la autoproclamada. En este sentido, la CAERCAS se apoya en la misma jurisdicción militar y les marca que sus fallas atentaron contra el país y su mal desempeño no fue solamente un mero error de cálculo, sino el resultado de años de acumulación de una política de defensa que no miraba hacia afuera.
no solo echó por tierra la imagen victoriosa de las Fuerzas Armadas, sino que también mostró que años de intrigas palaciegas golpearon el lugar mismo de las fuerzas frente a los supremos intereses de la nación. Con las elecciones consumadas y la victoria de un candidato que prometía llevar a la justicia a quienes hayan cometido delito contra los derechos humanos, las Fuerzas Armadas no podían permitirse que un discurso propio deslegitimara su lugar en el Estado y frente a la sociedad. Ese lugar que intentaban recuperar mostrándose como vencedores de una guerra irregular contra la subversión y apenas víctimas de un revés en una guerra internacional. Bueno, yo tengo hasta acá, en todo caso después podemos responder alguna pregunta. Gracias. Buenísimo, Daniel, muchas gracias, súper claro. Bueno, voy a continuar con mi trabajo yo, por cuestión cronológica y temática, y después vamos a seguir con dos ponencias más, con la de Julieta Recia y la de María Laura Guem. Digo que coincidencia cronológica y temática, justamente porque trabajo con el juicio que va a ser el Consejo Supremo, derivado de esta clasificación que estaba contando recién Daniel. Y la verdad que la exposición, el trabajo de Daniel me vino bárbaro para evitar explicar muchas cosas, que las explicó muy bien, así que me ahorra parte del trabajo. El título de la ponencia se llama El juicio por la guerra de Malvinas en la transición, 1983-1988, actores, narrativas y problemas en la causa contra los responsables militares del conflicto bélico. Y como decía, justamente va a tratar sobre esta causa que se inicia con la clasificación y que a mí en particular me llamó la atención y es parte del motivo por el que me la puse a investigar, ¿no? La falta de conocimiento que hay sobre esa causa. Voy a leer un poco para poner en contexto nuevamente de dónde surge, quizás sea repetitivo con algunas cuestiones. A mediados de noviembre de 1983, a días de que Alfonsín asumiera como presidente, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas inició las actuaciones contra un grupo de militares que sería juzgado por su responsabilidad en la guerra, tal como había aconsejado el ESI, este equipo de compatibilización que contaba Daniel, que estuvo a cargo de las tareas de la evaluación de la Comisión Rattenbach. Entre los principales acusados se encontraban los miembros de la Tercera Junta Militar, Galtieri, Anaya y Lamidoso, y a ellos se sumaban una decena de oficiales que habían tenido mando, ¿no? en las operaciones, en el teatro de operaciones, valga la redundancia. Bueno, el juicio oral se lleva a cabo durante los primeros 2 años del gobierno constitucional, el que lleva adelante el Consejo Supremo, y después va a llegar la causa hasta el 88, porque va a haber una apelación en la Cámara Federal. Ahora voy a contar cómo fue este procedimiento y por qué, ¿no? Y a mí lo que me llamaba la atención de esto es que hay una condena a los comandantes, a los excomandantes, de 12, 14 años y 8 de prisión, respectivamente a Galtieri, Anaya y Lamidoso, y la destitución, ¿no? Son tres comandantes que también fueron juzgados en el juicio de las juntas y que no fueron condenados, y acá sí. Y a pesar de la relevancia de este hecho, bueno, no hay lugar en las memorias de la guerra, de la posguerra y de la posdictadura, y tampoco en los estudios sociales y en la historiografía, salvo apariciones laterales del tema, como bueno, en otro trabajo de Daniel sobre los veteranos de guerra, o sobre la transición política entre la dictadura y la democracia, como los trabajos de Novaro, Palermo, de Paula Canelo, recién nombrada también, bueno, de Marina Franco. Quizás una excepción, y que me sirvió mucho para pensar esto, es un trabajo de Rosana Guber, quien reflexionó acerca del lugar que tuvo el juicio en tiempos de transición, y hace como un paralelismo con la causa Malvinas en general durante la transición, ¿no?
Ella dice que luego de la derrota, la sociedad civil y los actores que habían recibido la recuperación con entusiasmo patriótico desarmaron su involucramiento en la iniciativa territorial y transformaron a la guerra en una cuestión meramente militar y ligada a la dictadura. En paralelo a la exposición de las atrocidades cometidas por el gobierno de facto en la represión, los civiles comenzaron a mostrarse como víctimas del engaño de la propaganda oficial, dejando asociada a la empresa de abril de 1982 a los dictadores. De este modo, la causa se inscribió en un marco en el que la guerra de Malvinas ya no se concebía como una cuestión de los argentinos, y dado que la mayoría de los grupos sociales y políticos era renuente a tratar tan delicado tema, buena parte de los civiles, incluso quienes participaban del nuevo gobierno en el Poder Ejecutivo y en el Parlamento, no tuvieron inconvenientes en dejar la cuestión de la guerra en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Entonces, como objetivo en este trabajo, lo que me propongo es continuar esta línea de análisis y pensar ese no lugar del juicio y reconstruir las principales características a los actores y las narrativas que predominaron y que le dieron forma. La idea de la que parto, o sea, la hipótesis, tiene contacto con esta última parte que nombraba Daniel, que hablaba Daniel, y que es que el procedimiento judicial que promovió el Consejo Supremo en 1983 continuó con la revisión de responsabilidades hechas por la Comisión Rattenbach, cuyo informe fue clasificado como secreto en el mismo decreto que dio origen al juicio. O sea, en la misma normativa que la Junta estaba clasificando al informe Rattenbach por todas estas cuestiones políticas, ahora me voy a explayar un poco más sobre eso, daba inicio al inicio del juicio sumario y bueno, a la evaluación judicial. Sostengo que, a diferencia de lo actuado por dicha comisión, constituida en diciembre de 1982 para analizar y dar opinión sobre las responsabilidades en la conducción política y estratégico-militar, la opción por tramitar un expediente judicial en el ámbito del Consejo Supremo habría tenido como propósito la conformación y delimitación de sanciones a responsables de hechos de naturaleza eminentemente militar. Se conjetura, bueno, que este giro podría haber obedecido a una estrategia preventiva en el contexto particular de inminente cambio de régimen, cuando las Fuerzas Armadas no estaban en condiciones de controlar los posibles alcances nacionales e internacionales de una evaluación política. En este sentido, se observa que, siguiendo esta orientación, el Consejo Supremo falla centralizando las condenas en los miembros de la Tercera Junta Militar y consolida una narrativa en la que se vuelve central, como modo de tipificar las penas, el concepto de negligencia, que es una noción que ya estaba presente en esa prescripción que hace el informe Rattenbach, ¿no? Y que es parte del Código de Justicia Militar. Bueno, el trabajo se organiza en tres partes. En el primero hablo sobre el vínculo que tiene con el informe Rattenbach. En la segunda analizo la etapa sumarial y el juicio más cronológico. Y en la tercera parte analizo la sentencia. Quizás voy a poner énfasis en la primera parte y repetir algunas cuestiones para aclarar este punto de este giro del que hablo, y después analizar la sentencia, ya que la segunda parte es quizás más descriptiva y cronológica. Y con respecto a las fuentes, trabajo bueno, con diarios de la época, con las actas de la Junta, y con el fallo emitido por el Consejo Supremo en mayo de 1986. Bueno, ya parte sobre el informe no voy a hablar, pues ya habló bastante Daniel, pero sí me interesa como destacar esta cuestión de los dos contextos como muy disímiles, a pesar de que es en un periodo muy corto de tiempo, entre el decreto que da origen al informe Rattenbach y el decreto que clasifica el informe Rattenbach, ¿no? En uno, la evaluación y la necesidad de evaluar surge como parte de la crisis que está viviendo no solo el país, sino sobre todo las Fuerzas Armadas en su relación con la sociedad, y a nivel interno, tanto la guerra
o particularmente la guerra, descalabra las nociones de jerarquía. Hay situaciones de indisciplina, ¿no? Molesta mucho cómo el Estado no se hace cargo o tiene políticas parciales con respecto a los veteranos o a los excombatientes. Y bueno, esto hace que en ese momento la Junta se muestre como necesario la necesidad de insertar toda la cuestión Malvinas en la transición política, digo, ¿no? Y en la negociación con los partidos políticos, y 9 meses después, casi 10 meses después, cuando se presenta el informe, estamos hablando de otro contexto político en el que ya se está a días de producirse las elecciones, o sea, estamos hablando de septiembre del 83, y cuando el equipo de Interfuerzas, que evalúa el trabajo del informe Rattenbach, en ese momento ya se están produciendo las elecciones, y cuando entrega el informe, de hecho, ya está electo Alfonsín, con lo que es un momento de salida política en el que la Junta ya no tiene capacidad de maniobrar con los posibles alcances que puede tener el informe Rattenbach. Y justamente el problema que tiene el informe Rattenbach es que es muy contundente en su modo de evaluación en cuanto a tanto lo político como lo militar. Y tiene, de hecho, es parte de lo que después se filtra, tiene un contenido de impacto en las posibles sanciones. De hecho, cuando se filtra en noviembre también del 83 el informe en la revista 7 Días, y es algo que va a tener repercusión en varios medios de tirada nacional, se pone énfasis en las posibles penas que pueden tener tanto los comandantes como el canciller Nicanor Costa Méndez, y varios de los oficiales que participaron o que estaban siendo acusados. Ya habla de pena de muerte, de destitución, de prisiones mayores, ¿no? Es súper contundente, además de todas estas cuestiones que sobre la evaluación política, no solo de la idea de recuperar las islas, sino también de el orden político en cuanto a la dinámica de cómo se produjo la guerra, ¿no? Entonces se entiende esta clasificación y el origen del juicio, de la idea de hacer un juicio como un modo de seguir la evaluación, continuar la evaluación, porque justamente lo que dice el ESI, que recién recuperaba Daniel, es que consideran que el informe tiene vida propia, que no se puede ocultar, o que algo hay que hacer con ello, que sin embargo sí se lo puede clasificar, o sea, parece contradictorio, ¿no? Pero hay que continuar con la evaluación. Y esa continuidad de la evaluación lo que van a hacer es deslindar la parte política que interpretan que podía tener, hacer peligrar no solo a la institución, sino también al país y al reclamo por las islas, y por eso deslindarlo a la cuestión meramente militar. Y esa decisión de noviembre del 83, y en este contexto particular en el que los poderes políticos, en ese contexto, como recién hablaba que recuperaba a Rosana Buber, el informe va a quedar en el área militar, y va a ser juzgado el plano estratégico militar y operacional. Y esto va a modelar las narrativas, y va a modelar el tipo de
de sanciones, ¿no? La causa se origina el 11 de noviembre del 83 con el decreto, 2971, y el decreto dice: luego de un exhaustivo estudio y considerando que del mismo surgen responsabilidades de índole penal militar, en las más altas jerarquías de las tres Fuerzas Armadas, la Junta Militar ha considerado procedente remitir las actuaciones y el informe final al Consejo Supremo, a fin de que proceda a su juzgamiento mediante el proceso sumario previsto en el artículo 308 y concordantes con el Código de Justicia Militar. Entonces, lo que planteo es que, diferenciándose del informe Rattenbach, que como se vio tipificaba responsabilidades que iban desde lo político hasta el campo penal militar, y recuperando los argumentos emitidos por el ESI, el proceso sumarial limitaría las responsabilidades a esta última esfera. Desde esta etapa, y esto es importante, el Consejo Supremo relegó las imputaciones basadas en el artículo 45 de la Constitución y en el acta de la Junta Militar del 18 de junio de 1976, esto que habló recién Daniel. Centrándose, en cambio, en los artículos del Código de Justicia Militar 737 y 745. Un efecto de esta decisión fue que se excluyó del procedimiento al único funcionario civil acusado, el ex canciller Nicanor Costa Méndez, sindicado en el informe Rattenbach como uno de los principales responsables políticos. Entonces, el juzgamiento se termina produciendo hacia adentro de la institución y adquiere un carácter eminentemente técnico, siendo evaluadas las responsabilidades estratégicas y operacionales. La parte quizás más descriptiva la paso, y voy a la tercera parte, que es la de las sentencias. Sí, quizás como parte previa, recuperar que desde el inicio de la causa se va a ir concentrando o sacando de la acusación a la mayoría de los personajes que están siendo evaluados, ¿no? De 16 responsables, más un civil que estaban en el informe Rattenbach, se llega al final del juicio con 6 acusados, los 3 comandantes y 3 generales que habían tenido responsabilidades en el teatro de operaciones. Y se deja de lado a otros oficiales, como fue el caso de Astiz, como fue el caso de Magrabaña, de Reposi, coincidiendo el fiscal con la defensa en que las posibles acusaciones no estaban probadas o ya estaban prescriptos de los delitos de ser sancionables. A mí me parecía importante como poder reponer esto, porque hay una idea de concentración de las responsabilidades en lo más alto de la jerarquía militar, y que va a ser después ratificado e inclusive profundizado en la sentencia del Consejo Supremo de mayo del 86. Y justamente esto, tras 2 años y medio de actuaciones, el 15 de mayo de 1986, el Consejo Supremo emitió el fallo con el que condenó a Galtieri, a Anaya y a Lamidoso a 12, 14 y 8 años de prisión y destitución respectivamente. Si bien el Consejo agravaba la pena del ex comandante de la Armada, retomó gran parte de la solicitud del fiscal. En cambio, con respecto al resto de los acusados, incluidos Menéndez, quien había sido gobernador de las islas, Lombardo y Parada, el tribunal falló por la absolución, ya fuera por también no considerar probados los delitos o porque, siendo pasibles de sanciones, computaba penas prescriptas. Lejos quedaban entonces las impactantes penas y el amplio universo de responsables que la opinión pública había podido conocer durante la filtración del informe Rattenbach, y la atribución de responsabilidad se producía entonces en el vértice superior de la jerarquía militar, confirmando esta tendencia que se inicia desde el inicio de las actuaciones. Otro aspecto que me pareció interesante en el análisis de este proceso fue que el carácter mediado
que tuvieron las actuaciones, no solo en su inicio, sino a lo largo del procedimiento del juicio, ¿no? Tanto del sumario como del juicio en sí. Y me parece muy buena la idea esta que señala Daniel del secretismo. Yo lo planteo no con esa palabra, pero sí que hay algo supermediado, ¿no? Y que en ese contexto en el que el Poder Ejecutivo y el Legislativo flamantes, ¿no? que estaban reiniciando un gobierno, al no tener interés en meterse con el juicio a Malvinas y dejar en los militares que se autojuzguen, también dio pie a que justamente aparezca todo este secretismo y este carácter mediado. De hecho, la sentencia se filtra 2 meses antes en el diario La Prensa, que como sabemos conservaba apoyos con la política del proceso, entre comillas, de reorganización nacional. Lo que da a pensar, bueno, que la resolución del juicio estaba definida hacía un mes. Incluso lo que decía el diario es que los comandantes ya sabían de la sentencia mucho antes, ¿no? Y otra cuestión que me parece importante destacar es que el Consejo Supremo le dedica mucho de la sentencia a hablar justamente de que no estaba haciendo materia del juicio el motivo político que movilizó la recuperación, sino que lo que era objeto de debate atañía a las decisiones estratégico-militares. Esto, bueno, tenía raíces en la evaluación del ESI y en la decisión de la Junta, y el Consejo Supremo salvaba la causa e incluso no cuestionaba la idea de ir a la guerra. Lo que sí objetaba era cómo se produjo la decisión y cómo se operó una vez comenzado el conflicto. Esta va a ser como la línea, ¿no? A su vez, el argumento era en oposición a las réplicas establecidas por las defensas, que decían que a través del Consejo del Código de Justicia Militar no podían ponerse en cuestión las decisiones institucionales o políticas de gobierno, más cuando se trataba de un acto de legítima defensa. Esta tesis de la legítima defensa va a estar prácticamente en toda la defensa. Las defensas sostenían que la Junta reaccionó a la agresión británica, por lo que el uso de la fuerza que condujo a la guerra había sido legítimo. Para el tribunal, en cambio, el problema era sutil. Lo que se juzgaba no era la decisión de recuperar la soberanía, sino el acto de ejecución. El Consejo Supremo entonces va a tipificar las condenas en el concepto de negligencia u omisión en el cumplimiento de deberes, conceptos que se encontraban presentes en el artículo 737 y 740 del Código de Justicia Militar. Y estos hechos o negligencias van a estar divididos como, o yo al menos encuentro que los divide en dos tramos, ¿no? Unos los de planificación y otros los operacionales. Con respecto bueno, yo hice un listado de 5 hechos, quizás eso se puede deglutir un poco más, ¿no? Como primer punto, como primer hecho que computan o que es común a los 3 excomandantes, es el hecho de disponer al margen de los órganos competentes la planificación de la ocupación. Es decir, el argumento del tribunal fue que comandantes en jefe y miembros del comité militar, Galtieri, Anaya y Lamidoso, llevaron a cabo una planificación incompleta que tuvo consecuencias en el consiguiente trastorno y perjuicio de las operaciones de guerra. Acá, por ejemplo, citan el caso de la Comisión de Trabajo que crean en enero del 82 y la falta de articulación con los órganos que debían haber sido naturales. Entonces, nuevamente, ¿no? Hay como una cuestión técnica de cómo debía haber actuado la Junta o el Comité Militar. Dichos órganos, el Estado Mayor Conjunto y los Estados Mayores Generales, estos órganos que debían ser naturales, se enteraron de la operación Rosario o Azul una semana antes del día D, ¿no? del 2 de abril.
Hasta el 26 de marzo, cuando se dio intervención al Estado Mayor Conjunto, no hubo un estudio sobre las capacidades militares de Gran Bretaña. Recién el jefe de este órgano, Leopoldo Suárez del Cerro, quien también había sido imputado, presentó los primeros resultados del día, el día 30 de marzo, es decir, 3 días antes. La falta de competencia de la Comisión de Trabajo, que fue la que llevó a cabo la planificación, y la deficiente información influyeron, según el CONSUFA, en que el Comité Militar no asumiera la posibilidad de una reacción inglesa, que no ordenara un estudio de las capacidades militares de Gran Bretaña, y por lo tanto que no hubiera una planificación para enfrentar las exigencias de un conflicto militar de envergadura. Un argumento similar correspondió a la falta de prevención que tuvieron sobre el apoyo de Estados Unidos a su aliado histórico de la OTAN. Acá hay como un tono un poco hasta, bueno, no sé si irónico, pero sí lo remarcan mucho, cómo no se dieron cuenta de que el general Hay, ¿no? Estaba dando señales de que no iba a apoyar el reclamo de Argentina, y además de toda esta situación histórica, ¿no? de alianza entre Estados Unidos y la OTAN. El segundo hecho es que como miembros del Comité Militar no dispusieron de una planificación de operaciones ulteriores a la ocupación ante una posible reacción del enemigo. Es decir, que no hubo un plan B, básicamente. Fue la operación Rosario y vemos. O sea, la idea, como se sabe, era, como han relatado varios, que incluso aparecen en el informe Rattenbach, era ocupar para negociar, ¿verdad? Bueno, el Consejo veía aprobado que en la etapa previa al desembarco se produjo un vacío de planificación que conllevó a que una vez producida la reacción británica se adaptaran soluciones parciales e improvisadas. Por ejemplo, el tribunal señalaba que se enviaron tropas a las islas sin los pertrechos y equipamientos necesarios y sin haber realizado el estudio que la situación imponía, tanto sobre las capacidades del enemigo como del territorio, ¿no? Toda esta cuestión de las implicancias que tuvo después para el desarrollo de la guerra, toda esta falta de logística y falta de preparación. Bueno, y derivado de esto, el tercer y el cuarto hecho es que el tercero, que los comandantes colocaron en inferioridad de condiciones a sus unidades ante un enemigo superior. Y bueno, cuarto, que una vez conocida la reacción inglesa, mantuvieron esta situación en combate a las fuerzas propias y hasta la derrota final. En estos pasajes, el Consejo Supremo retoma tópicos que estaban formando parte de los debates sociales, ¿no? Desde la posguerra hasta este momento en el que se lleva a cabo la sentencia, y que en este caso es la oposición entre las carencias de las tropas propias, ¿no? En comparación a las británicas en cuanto a tecnología, logística, preparación, adiestramiento, coordinación e integración. Y acá me pareció... Solo por el tiempo de la mesa, avisarte que ya vamos excedidos 10 minutos. Ya cierro. Perdón. Bueno, me interesaba acá como resaltar, justamente para ponerlo en contacto con las ponencias que siguen, que no hay un lugar a una representación de los soldados como víctimas, ¿no? De hecho, no se toman testimonios de soldados, sino que, como fue en el informe Rattenbach, y esto de alguna manera modeló también, el juicio no está en las voces de los conscriptos o de suboficiales. Y bueno, y finalmente, y acá en este último hecho, se pueden ver los agravantes en el caso de Galtieri y el de Anaya. Los comandantes no dispusieron la unidad de comando en la conducción superior de la guerra y no dispusieron una efectiva integración entre las fuerzas, es decir, que actuaron de manera autónoma y no de manera coordinada. Y por ejemplo, bueno, cito solamente un caso para ser más sintético. En el caso de Anaya, por ejemplo, quien tuvo la mayor pena, de 14 años, los agravantes tuvieron que ver con que el tribunal encontraba que el comandante de la Armada actuó con negligencia por llevar al país
a la guerra, a pesar de haber contado con información sobre las capacidades armamentísticas del enemigo, sobre todo lo que veían como grave negligencia, que tenía información, o encontraban probado que tenía información desde el año 77, que la flota de mar no tenía capacidad para oponerse a submarinos nucleares. Y en cuanto a toda esta cuestión de la falta de integración, un hecho que veían decisivo era el del hundimiento del general Belgrano, y la decisión que toma Anaya de retirar a la Armada a aguas poco profundas, sin consultar esto con el resto de los comandantes, viendo probado que actuó de manera individual, ¿no? Esta decisión facilitó el dominio del mar por los británicos y produjo una seria limitación para las fuerzas propias en las islas. Bueno, como para concluir, el análisis de la sentencia permite observar distintas cuestiones relevantes para pensar el modo en que durante la transición las Fuerzas Armadas tramitaron las responsabilidades de la conducción que llevó a la derrota. La sentencia del Consufa fue la primera y única interpretación en clave judicial que hicieron las instituciones militares, y en este fallo, como comentaba, el Consejo Supremo concentró las condenas en el escalafón superior. Los excomandantes en jefe, responsables máximos de la conformación del escenario que condujo al conflicto bélico y de los errores u omisiones en la conducción durante la guerra propiamente dicha. Tras enfatizar que no se juzgaba el motivo político, salvando la causa, los jueces se abocaron a la consideración de los actos de planificación y de ejecución, estableciendo así una serie heterogénea, pero articulada de delitos de naturaleza militar, en los que fue clave el concepto de negligencia, figura del Código de Justicia Militar que permitió al Consufa despolitizar o continuar con esta despolitización del contenido del pronunciamiento. Entonces, en las conclusiones retomo de nuevo este no lugar y estas reflexiones que hacía Guber sobre la transición y sobre la desmalvinización, sobre la carencia de una red de actores civiles y militares movilizados en el ámbito público, como sí ocurría en torno a las investigaciones por violaciones a los derechos humanos. Y además, creo que acá aporto con toda esta cuestión mediada, el carácter críptico que tuvieron las actuaciones y el carácter técnico, ¿no? Incluso cuando el juicio pasa a la competencia del Consejo Supremo a la Cámara Federal, las audiencias no fueron públicas, como sí sucedió con el juicio de las juntas, ¿no? Si bien tuvo repercusión en la prensa, no hubo toda una movilización al exterior de esa escena judicial. Bueno, ya recontrapasado el tiempo, pido disculpas. Así que vamos a seguir con la siguiente ponencia y después, en todo caso, volvemos con preguntas y comentarios. A ver. Bueno, el siguiente trabajo se llama De la esfera pública a los estrados, las demandas de justicia por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra de Malvinas, 1982-2012. Y este trabajo pertenece a Julieta María Recia, quien es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la UNSAM, y es becaria doctoral del CONICET y se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Integra el grupo de estudios sobre violencia, justicia y derechos humanos, radicado en la Facultad de Humanidades de Mar del Plata, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y sus investigaciones se orientan al estudio de organizaciones de excombatientes en Malvinas desde una mirada sociocultural de la posguerra. Actualmente participa de la coordinación del proyecto de investigación, extensión y transferencia, memorias, reconocimientos y políticas de reparación del pasado reciente, aproximaciones transdisciplinares a la experiencia de los excombatientes de la Guerra de Malvinas en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, Julieta, un gusto que estés acá, te cedo la palabra. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Gracias también a Cora y a Tilman por esta invitación a participar, y no quería dejar de mencionar y hacer una mínima reflexión estas semanas. Bueno, como sabrán, ¿no? por los 40 años y por todas las actividades y además cuestiones personales que me están atravesando en
en relación a la salud de mi padre en este caso. Tal vez voy a ser un poco más breve, pero quería expresar mi solidaridad con Cora y todo el equipo organizador de las jornadas por los agravios sufridos en las diferentes redes sociales, y al leerlos, porque me detuve a leer muchos de esos comentarios, algunos constructivos, pero en su mayoría no, me puse a pensar y a reflexionar sobre cuánto nos falta repensar y repensarnos, ¿no? No solamente desde el oficio, digamos, académico, sino también social. Creo que hay deudas pendientes en torno a esto, en torno a generar nuevas preguntas, a cuestionarnos. Entonces celebro fuertemente esta iniciativa, este encuentro intercultural. Así que eso quería transmitir en principio. Y voy a compartir pantalla, simplemente es un punteo en relación al trabajo que voy a presentar. En este caso es público, es un artículo que deviene de mi tesis de maestría. Entonces, posteriormente a esta jornada, si desean leerlo, o bien pueden googlearlo, o lo puedo enviar sin ningún tipo de inconveniente. Se titula, como señalaba Cristian, de la esfera pública a los estrados, las demandas de justicia por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra de Malvinas. El recorte temporal después lo voy a explicitar, digamos, por qué hasta el 2012 si la causa continúa vigente, se produce un periodo de fuerte estancamiento, si podemos decirlo de ese modo, y bueno, y ciertos indicios también políticos al respecto. Entonces el corte en este caso lo planteé al 2012, pero no porque la causa, la mega causa judicial esté finalizada, ¿no? Bien, en relación al objetivo que me propongo en este trabajo, tiene que ver con analizar el activismo judicial, no tanto la causa en sí, y pensar en las categorías jurídicas en torno a las cuales se juzga o se pretende juzgar estos hechos ocurridos durante la Guerra de Malvinas, sino principalmente enfocarme, como decía, en el activismo judicial de organizaciones de exsoldados. Trabajé principalmente con el CECIM La Plata, un actor emblemático en torno al impulso y al sostenimiento de esta causa, y deviene principalmente este interés por mi tesis de licenciatura, que trabajé en la reconstrucción de una organización de excombatientes de Mar del Plata. ¿Por qué digo esto y me detengo? Porque en el artículo trabajo con la reconstrucción del testimonio del primer exsoldado que denuncia ante la justicia torturas sufridas en la Guerra de Malvinas, Darío Gleriano se llama, y en este marco interpretativo, digamos, me inscribo en los estudios sociológicos de la memoria. Vamos a avanzar. Como decía, en el año 2006, el exsoldado combatiente presentó la primera denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que luego son remitidas al Juzgado Federal de Río Grande, porque es quien tiene competencia para juzgar los hechos ocurridos en las islas. Bueno, en relación a esta denuncia, que me pensaba, ¿no? Que el interrogante inicial que surgió es cómo los actores, los excombatientes reorientan estas demandas. Como bien señalaban los compañeros, ya existían conocimiento de estos hechos, pero no pensados en esos términos. ¿Cómo se reorientan estas demandas de la esfera pública a la esfera judicial? ¿Cómo se tematizan de ese modo? Y de qué manera influyen las coyunturas políticas y sociales para pensar el pasado en términos de acciones judiciales. O sea, cómo denuncian por fuera y luego acuden y disputan este tratamiento de los hechos en el Poder Judicial. Pensaba, ¿no?, en esta reconstrucción, y pude identificar varias oportunidades, pensado en términos de acción colectiva, de oportunidades culturales, políticas, jurídicas, entre ellas el preestreno del film Iluminados por el Fuego, en la provincia de Corrientes en el año 2005,
En relación a un paréntesis a la metodología que abordé, con la que abordé este trabajo, tiene que ver con una metodología cualitativa, hice entrevistas a actores claves, entre ellos al subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Pablo Bastel, a ex soldados combatientes, al equipo jurídico del CECIM. Tal vez lo que falta profundizar, y me parece que forma parte también de agendas futuras, es la relación, por ejemplo, del CECIM con organizaciones de derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque el presentar las demandas de este modo y la amplitud que adquiere la causa, cuando se suman, digamos, nuevas denuncias de soldados de otras provincias a raíz de una investigación, de un activismo, en el que también podemos identificar un vehículo cultural como es ese libro, tan polémico, si se quiere, porque también generó tensiones al interior del colectivo de excombatientes, fuertes tensiones vigentes hasta el momento, e irreconciliables. En algunas entrevistas no quisieron adentrar al respecto ni tomar posición, simplemente, bueno, plantearse en confrontación respecto a cómo se desenvolvió la investigación. Y bueno, y lo que vemos es la inscripción, o pensando en las condiciones políticas y sociales, en la inscripción dentro de la consigna de memoria, verdad y justicia, a partir del nuevo ciclo de investigaciones sobre crímenes de Estado en la Argentina. Eso está muy presente durante el trabajo, y otro de los apartados que analizo en torno a esto, en torno a identificar las oportunidades políticas y culturales, bueno, cómo se construyen esos escenarios. Nuevamente, recalco el rol de CECIM en el impulso del sostenimiento de la causa. Para quienes no saben, perdón que no lo mencioné, el CECIM es un centro de ex soldados constituido exclusivamente por ex soldados combatientes, no es mixto como tantos otros que existen en la Argentina, y se inscriben, y cada vez con más fuerza, dentro de las consignas, las demandas de memoria, verdad y justicia, para también pensar el tema Malvinas, a lo que agregan las consignas de soberanía y paz. Podemos identificar en esta causa una falta de celeridad en su avance, sin embargo, pude rastrear dinámicas de retroalimentación muy interesantes entre lo judicial y lo extrajudicial, y aquí es donde, por ejemplo, la apertura de sesiones ordinarias de Cristina, donde plantea, de Cristina Fernández de Kirchner, que plantea que si no se obtiene un avance en la justicia interna que les incita a los excombatientes a recurrir a instancias internacionales, que de hecho están presentes también en un momento de estancamiento o no avance, pero se pueden observar, y pienso que es lo más importante o potente, digamos, en torno a la reconstrucción, o a pensar cómo estas demandas, como decía, se tematizan en el ámbito judicial, lo que tiene que ver con el cambio de oportunidades, y cómo esos actores, en este caso los excombatientes, y la articulación con otras organizaciones de derechos humanos, adquieren visibilidad, y piensan, digamos, el ámbito judicial como un terreno propicio para tramitar estas demandas, pero también para construir nuevos sentidos acerca del pasado. Entonces, rápidamente paso a señalar algunos otros puntos presentes en las conclusiones, que después puedo profundizar al respecto. En la primera etapa del trabajo, como decía, me centro en el contexto inicial que dio origen al resurgimiento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos en el teatro de operaciones. Se reconstruyó digamos, cómo desemboca la primera denuncia realizada, a partir del regreso al continente de los excombatientes, y el primer gobierno democrático, como señalaron los compañeros anteriormente, estuvo muy marcado por las políticas de desmalvinización, que sumergieron en el silencio con disímiles prácticas y percepciones las vivencias de los excombatientes. La larga década siguiente profundizó condiciones para garantizar la impunidad de la
de los crímenes, digamos, cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Y bueno, en el trabajo, mi aporte en ese sentido va a pensar que los cambios en la orientación política a nivel nacional a partir del año 2003, en coincidencia con la conmemoración de los 25 años de Malvinas, permitieron revincular las denuncias existentes por maltratos y torturas de los exsoldados con el contexto dictatorial en el que se produjo el conflicto bélico y el terrorismo de Estado. Entre una amplia serie de medidas gubernamentales, como decía, se destacó la decisión de desclasificar los archivos de las Fuerzas Armadas sobre el conflicto. Estos documentos, muchos de ellos no ratifican torturas, vejaciones en la imposición del silencio al regresar al continente, y los actos de inteligencia en la inmediata posguerra. Se puede afirmar que muchos exsoldados, y esto lo puedo profundizar luego, ¿no?, deconstruyeron estos discursos hegemónicos, ampliaron sus horizontes de demanda, porque lo que estoy pensando en estos términos de investigación actual, ¿no?, es sumar nuevas dimensiones de análisis en torno a la construcción de masculinidades, ¿no? Y bueno, lo puedo profundizar al respecto, ¿no?, en torno al vínculo con sus superiores, cómo se enuncian estos hechos actualmente, y se repiensan o analizan las propias actuaciones. Entonces, el análisis realizado busca poner en foco articulaciones entre lo judicial y lo extrajudicial, estas vinculaciones entre organizaciones de exsoldados con instancias gubernamentales relacionadas con la defensa de los derechos humanos, como secretarías provinciales, como vimos, o nacionales, o mismo los abogados vinculados a los juicios por violaciones a los derechos humanos en los 70, ocurre con Darío Gleriano, vinculado con César Sivo, que lo acompaña a presentar la denuncia, resultan centrales en la configuración de nuevos marcos interpretativos sobre las propias vivencias de los excombatientes. Bueno, hasta aquí llego con la breve explicación. Me olvidé de pasar de diapositiva, disculpen, pero todo esto ya lo abordé. Y si hay alguna pregunta, comentario, me parece que lo podemos charlar después. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Julieta. Bueno, seguimos con otro trabajo. La particularidad es que, bueno, está la ponencia, pero no está la ponente, por cuestiones de trabajo, no va a poder estar presente María Laura Gembe. Sin embargo, bueno, vamos a leer como los principales aportes de su ponencia, porque la presentó en tiempo y forma, y está muy bueno el trabajo justamente para poder dialogar también con todo esto que venía reponiendo Julieta. También tiene que ver con los juicios que se dan en esta última etapa, o en esta segunda etapa, quizás podemos plantearla, aunque quizás haya matices en el medio. Bueno, se llama Justicia y Verdad en relación con los crímenes ocurridos en la Guerra de Malvinas. Lo vamos a leer entre tres compañeros. Va a leer también Cora y va a leer Moira, Cristian. Así no se hace tan monótono. Es la ponencia de María Laura Gembe. Sí. ¿No lo dije? Ah, ok. Bueno, de nuevo entonces. Primero, Cristian, la bio de María Laura. ¿Cómo? Presentar también la biografía de María Laura. Está. Bueno, María Laura es licenciada en Comunicación y magíster en Comunicación y Cultura. Enfocó su trabajo profesional en el campo de los derechos humanos sobre el proceso de búsqueda de memoria, verdad y justicia. En ese marco, desarrolló diversas actividades, creó y coordinó, por ejemplo, el archivo de fotografías sobre el terrorismo de Estado en memoria abierta, trabajó en el diseño y curación de muestras temáticas de fotografía, produjo contenidos audiovisuales para el canal Encuentro, para el Museo de las Islas Malvinas, entre otros. Publicó diversos artículos sobre el servicio militar obligatorio y sobre la Guerra de Malvinas, y actualmente trabaja en el Poder Judicial.
Es titular del seminario Producción y Usos de Archivos Fotográficos en el marco del programa de actualización en Fotografía y Ciencias Sociales en el área de posgrado de la misma facultad. Como decía entonces, el trabajo se llama Justicia y Verdad en relación con los crímenes ocurridos en la Guerra de Malvinas. Vamos al trabajo entonces. Una de las cuentas pendientes respecto de la Guerra de Malvinas es el juzgamiento de torturas y homicidios cometidos por oficiales y suboficiales argentinos en perjuicio de soldados conscriptos. Desde hace más de 10 años comenzaron a tramitarse 2 causas judiciales que, desde su inicio, no han podido salir de las discusiones técnicas propias del dispositivo judicial. Primero en torno de la competencia de una jurisdicción u otra, disputa que se saldó en favor del Juzgado Federal de Río Grande, a la que corresponden geográficamente las Islas Malvinas, y luego otra discusión acerca del carácter de los crímenes denunciados, si son de lesa humanidad o si son graves violaciones a los derechos humanos. Disputa aún no saldada y que, como sabemos, está en la Corte, ¿no? En el marco de la dilación interminable, considero, dice María Laura, que es oportuno hacer algunas preguntas acerca de por qué es necesario ese camino y a dónde lleva. También quiero poner el foco sobre la búsqueda de la verdad sobre estos delitos y su relación con la búsqueda de justicia. Si en el caso que nos ocupa van de la mano y por qué senderos transmitan. Bueno, toda la primera parte del trabajo de María Laura, que es súper interesante sobre la historia del servicio militar obligatorio, va a tener mucho peso en el trabajo. Quizás lo dejamos para hacerlo un poco más sintética la ponencia, pero reitero que es sumamente interesante. Y voy al momento en el que, bueno, que empieza a entrar en crisis todo o en realidad cómo el servicio, las prácticas del servicio militar obligatorio repercuten en las prácticas que se desarrollaron en Malvinas y cómo ahí aparecen las torturas, ¿no? Los estaqueamientos y toda esta cuestión. Entonces, salto, dice María Laura, durante mucho tiempo, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, se compartió en nuestro país la idea de que había un acierto en los imperativos de la disciplina militar que orientaban a los jóvenes en su ingreso a la adultez, salteando los desaciertos posibles de las prácticas juveniles propias de la vida civil. Así, el rol que en la formación de los jóvenes tenían la familia y la escuela era delegado a las Fuerzas Armadas en el tramo que los llevaría a alcanzar la adultez. Esta fue una de las razones por las cuales nunca llegó a conformarse la organización de una oposición extendida y firme para la abolición del servicio militar obligatorio, aún en momentos en que las Fuerzas Armadas se demostraban responsables de un accionar arbitrario, antidemocrático y violento. Podría decirse que hasta 1983 el conjunto de las instituciones estatales abonaron a un imaginario del estatal que contenía a lo militar como parte natural. Fue necesario que una situación extrema pusiera en primer plano los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas para que pudieran comenzar a forjarse en nuestro país una idea del Estado que no estuviera atravesada en su esencia por lo militar. Esta situación extrema se consolidó con el juicio de las juntas militares en 1985. A partir del retorno a la democracia en 1983, las relaciones de las Fuerzas Armadas y la sociedad fueron modificadas por el impacto de varios tipos de determinaciones. Por un lado, políticas, consecuencia de la derrota en la Guerra de Malvinas, el final del proceso de reorganización nacional y justamente los juicios a las juntas militares por violaciones a los derechos humanos, que afectaron notablemente el reconocimiento social de las Fuerzas Armadas en amplios sectores de la sociedad. También por las políticas económicas resultantes de la reforma estructural en el Estado llevada a cabo por el gobierno de Carlos Menem. Y por último, determinaciones doctrinarias producto de cambios paradigmáticos en las concepciones sobre la organización militar ocurridas en los Estados Unidos y Europa Occidental. Sitios de referencia de las Fuerzas Armadas Argentinas tras la Guerra de Vietnam y el fin de la Guerra Fría. En el contexto producido por estos cambios tuvo lugar el asesinato del soldado Omar Carrasco en 1994 durante la conscripción en el Grupo de Artillería 161 del Ejército en Zapala. Carrasco había sido incorporado el 3 de marzo de ese año y 3 días más tarde la fuerza reportó su deserción. La familia, desconfiando de esa información, comenzó a movilizarse y a formular denuncias. Un mes más tarde, el cuerpo de Omar fue hallado sin vida en el fondo del predio del ejército del que se suponía había huido. El caso tuvo una acentuada resonancia y fue entonces que volvió a ponerse en cuestión el servicio militar obligatorio, aunque esta vez el marco era otro.
había cambiado ya en el plano internacional el modelo de las Fuerzas Armadas al que Argentina miraba, también la reducción de la asignación presupuestaria en el marco de las reformas del Estado a las que referí, afectaban el funcionamiento del reclutamiento obligatorio. Además, la relación de las esferas militar y civil ya no reproducían por sí mismas los valores que amparaban y sostenían la instrucción militar obligatoria de los jóvenes. Esto último esencialmente gracias a la labor de los organismos de derechos humanos y sus denuncias incesantes, además del mojón fundamental que constituyeron, como dije, los juicios a las juntas militares, entre los que se debe contar el juicio por la Guerra de Malvinas, al que hacía referencia recién. Así fue como el caso Carrasco dio lugar al debate que derivó el 31 de agosto de 1994 en la firma del decreto 1537/94 por parte del entonces presidente Menem, suspendiendo la aplicación del servicio militar obligatorio e instituyendo a un nuevo formato de servicio militar voluntario y remunerado. En la actualidad, el servicio militar obligatorio es un recuerdo del pasado y una propuesta fugaz que resurge cada tanto en voz de sectores conservadores que pregonan desde sus bancas en el Congreso que los valores militares siguen siendo una forma de socialización de los jóvenes y un modo de combatir la delincuencia y las adicciones. Son voceros que desconocen el paso del tiempo. El camino de la juventud a la adultez tiene hoy que ver más con prácticas relacionadas con la formación y la interacción en libertad que con el encierro y la obediencia. Una parte de nuestra sociedad ha comprendido finalmente que son los militares quienes deben formarse en los valores de la vida civil y no al revés, aunque ese es un camino del que todavía queda un largo tramo por recorrer. Dicho esto, la causa por torturas en las islas es un enclave enredado en varias de las cuestiones que acabo de repensar. Por un lado, heredó la inercia de la búsqueda de justicia propia de los organismos de derechos humanos y de la sociedad argentina en general, y este sano ejercicio de demandar que sea el Estado quien señale a los responsables y no únicamente las voces cansadas de las víctimas, es importante porque parte de la justicia consiste en la asignación de una pena, de un castigo aleccionador, pero también otra parte consiste en la certificación de verdades. Insisto, la dimensión reparatoria de la justicia no reside únicamente en la pena aplicada, sino en el señalamiento de la responsabilidad, en la posibilidad de entablar la situación del juicio, enjuiciar la acusación, pedir la pena, escuchar el descargo y, por supuesto, también el veredicto esperado. Estar ahí y qué sucede. Pero la causa todavía pelea con algo que aquel folclore que habilitaba el maltrato a los jóvenes por parte de las instituciones, militares. Pelea con el bloqueo de información desde las islas al continente que hizo que no supiéramos lo que estaba pasando, con las décadas de silencio. También con el fastidio que una parte rancia de la sociedad declara respecto de los crímenes de la dictadura militar. Parece poco, pero es un fortísimo viento en contra. Bueno, sigue Cora. ¿Se escucha bien ahí? Sigue María Laura Gembe, en realidad, con su ponencia, diciendo, respecto del bloqueo de información, aparece un dato central que emparenta estos delitos con aquellos perpetrados en el continente por razones políticas, la clandestinidad. Las Fuerzas Armadas siempre contaron con la reserva de sus acciones a terrenos propios, donde las autoridades civiles solo ingresaban de visita y anunciándose con antelación. Nadie vigilaba sus acciones porque eran ellos quienes vigilaban las de los demás. La guerra en las islas, justamente por ocurrir en unas islas, permitió el control absoluto de las presencias civiles. Además, las enormes dificultades de traslado interno hicieron que cada compañía y prácticamente cada sección estuviera sola, y los conscriptos solo comunicados con sus compañeros más cercanos. La indefensión propiciada por la relación jerárquica y este aislamiento, sumada a la tradición que habilitaba el maltrato y a la falta de calidad humana y de valentía por parte de algunos oficiales y suboficiales, dieron lugar a las situaciones que aquí describimos, que hoy podemos designar como graves violaciones a los derechos humanos, en las que las víctimas no tuvieron a dónde recurrir. Se trató prácticamente de un contexto de encierro y clandestinidad. Ahora bien, si se hubiera tratado solo de errores y excesos, las Fuerzas Armadas no hubiesen necesitado implementar un plan alguno al regreso al continente para garantizar el silencio de los conscriptos. Bastaba descargar las culpas en los suboficiales
práctica común que además se dirimía en el marco de la justicia militar. Sin embargo, el plan fue extenso, sistemático y se podría decir, respecto del tratamiento de los conscriptos, se ocuparon de saber qué sabían, de garantizar el silencio bajo amenazas y de vigilarlos con posterioridad. El cuidado por la posibilidad de que trascendieran situaciones que se denuncian hoy en el juzgado de Río Grande fue equivalente al cuidado en la guarda de los documentos. La impunidad histórica hizo que nadie se preocupara por eliminar las evidencias claras que constituyen las denuncias que los propios conscriptos hicieron al volver de las islas. En ocasión de una convocatoria que hicieron entre la Cancillería y el Ministerio de Educación argentinos a proyectos de investigación, realizamos justo, me cita a mí, María Laura, realizamos junto con Cora y otras colegas una investigación. En esa investigación, esto lo puedo contar yo sin leer, construimos un informe que se aportó a la causa judicial que actualmente se tramita en Río Grande, y como parte de esa tarea de investigación relevamos aproximadamente 2.000 documentos en el cual se habían registrado 273 denuncias de situaciones graves de padecimientos en las Islas Malvinas. Los padecimientos iban desde el hambre y el frío hasta denuncias de fallecimiento de compañeros. A continuación les cuento los datos de quiénes eran los denunciantes. Soldados conscriptos hicieron del total de esas denuncias 127. Cabos 28, cabo primero 33, sargentos 20 de esas denuncias, sargento primero 15 de esas denuncias, ayudantes 4, suboficiales primero 1, subtenientes 15, médicos 3, tenientes 5, capitán 3, odontólogo 1, mayor médico 1 y capellán 1. Repito, estos números son de qué tipo de grado tenía los que hicieron las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en las islas. De estos números salen que la mayor cantidad de denuncias las hicieron los propios soldados, seguidos por suboficiales de bajo grado y luego por oficiales de bajo grado. Entre los oficiales que hicieron denuncias, prevalecen las denuncias de aquellos que no tenían relación jerárquica operativa con las víctimas de las situaciones denunciadas, y entre ellos los médicos, que debieron enfrentar las consecuencias de estas situaciones cuando en la mayoría de los casos ya era tarde. Es necesario agregar que los 4 médicos que denunciaron representan el séptimo, digamos, 1 sobre 7 del total de los 28 médicos con que contó el ejército en Puerto Argentino. Y el odontólogo que hizo la denuncia era el único de esa fuerza que existía. Las problemáticas denunciadas fueron, entre otras, racionamientos inadecuados de proteínas y de calorías en la alimentación, o racionamientos de comida escasos o directamente nulos, existencias de víveres almacenados sin distribuir entre la tropa, fallecimientos por desnutrición en las islas, congelamientos, maltratos físicos, amedrantamientos mediante castigos y tortura, falta de medios para levantamientos de la moral, no distribución de la correspondencia ni de las encomiendas, y negar el acceso a la atención médica. En la causa judicial constan estas y otras denuncias formuladas en el tribunal y transcriptas por los abogados denunciantes. Se detiene María Laura en uno de estos casos, hecho que emparenta lo que sucedió en Malvinas con las prácticas previas del Estado terrorista. Se trata del fallecimiento por desnutrición del soldado Remigio Fernández. Los testimonios fueron recogidos por el doctor Pablo Basel, abogado correntino, representante de las víctimas y denunciante en la causa. Uno de los testimonios señala: él murió porque no le llegaba el alimento. Estaban conmigo, al lado de mi carpa, Remigio Fernández. Remigio era muy flaquito. Cuando fue, ya era muy flaquito. Y allá le faltaba el alimento. Y se iba poniendo peor y no aguantó más. Falleció en Malvinas. Le encontramos en la carpa muerto nomás.
No había ninguna bomba, ningún disparo, ninguna esquirla. Murió por la falta de alimento. Se lo enrolló en una manta y se lo enterró ahí nomás al lado de la carpa. Aparte, bueno, sigue un poquito el testimonio. Otro testimonio también de un compañero de Remigio Fernández señala que ya Remigio estaba muy delgado al llegar a Malvinas y que no lo deberían haber aceptado porque no estaba apto en ese estado para hacer el servicio militar. El caso de Remigio sigue en la denuncia de Pablo Basel, pero ahí sigue Moira, ¿no? Su partida de defunción señala que, digo esto y ya te dejo la palabra, Moy, sin embargo, la partida de defunción de Remigio Fernández señala que ocurrió en acciones de guerra en las Islas Malvinas. Bien. El falsamiento de las circunstancias de defunción era una práctica habitual en las morgues policiales argentinas, que recibían de las Fuerzas Armadas los cuerpos de las víctimas del terrorismo estatal y las inhumaban como NN, sin producir su identificación ni realizar autopsias, indicando las causas de muerte sencillamente como paro cardiorrespiratorio, hemorragia interna o, en el mejor de los casos, pérdida de la masa encefálica por herida de arma de fuego. Se omitía en todos los casos la información sobre circunstancias del fallecimiento, marcas de tortura, fracturas óseas, así como la información relativa a si las heridas eran pre o post-mortem. En el caso de Remigio Fernández, el hecho de que fuera inhumado en las islas facilitó el falsamiento del certificado de defunción. Este tipo de prácticas obturan a la vez el camino de la verdad y de la justicia. El silencio y el falsamiento han sido dos constantes en los hechos referidos al terrorismo estatal. También fueron la regla en Malvinas. Son interesantes las reflexiones de Tzvetan Todorov al respecto, en referencia a la operación de selección propia de la memoria y, por supuesto, también del olvido. Se trata para él de un proceso que no tiene que ver necesariamente con una intencionalidad. Cita Laura a Todorov. Conservar sin elegir no es una tarea de la memoria. Lo que reprochamos a los verdugos hitlerianos y stalinistas no es que retengan ciertos elementos del pasado antes que otros. De nosotros mismos no se puede esperar un procedimiento diferente, sino que se arroguen el derecho de controlar la selección de elementos que deben ser conservados. Fin de cita. Aquí da el autor con una dimensión clave de la historia argentina y del tema que hoy nos ocupa, el silencio en torno de elementos cruciales en la reconstrucción del pasado y las batallas sobre él. Ahora bien, siendo contundentes las pruebas, todas las denuncias en general y especialmente aquellas formuladas al regreso al continente, ya que anteceden toda posibilidad de curso judicial y realizadas ante los propios responsables y conservadas por ellos mismos. La causa judicial continúa empantanada por muy diversos motivos. Los crímenes de terrorismo estatal, por razones políticas y económicas, han abierto un camino indesandable. La reacción ante la posibilidad de aplicar el beneficio de 2 por 1, una ecuación que pretendía permitir un cálculo acelerado del cumplimiento de las condenas por crímenes de lesa humanidad, lo ha dejado en claro. Las víctimas consolidaron un lazo comunitario, una apropiación social del problema y, desde ahí, el reclamo se hizo carne en una sociedad extensa que, no sin adversidades, avanza en una dirección decidida. Esto último no ha ocurrido respecto de los delitos denunciados en Río Grande. Lejos de ser una causa compartida, la causa de Malvinas se ha confinado a grupos específicos. Una resolución como la de 2 por 1 en una causa de lesa humanidad recibe un repudio extendido. La sola posibilidad de obturar el camino de justicia desata una avalancha de voces. No sucede eso con la causa de Río Grande. Los tribunales de alzada dictan un fallo adverso a los querellantes y poco más que ellos se expresa en voz alta. Esto no implica que sea menos legítimo su reclamo, no, pero sí hace que su impulso sea más dificultoso. Y esto tiene su origen, entre otras cosas, en la naturalización de los padecimientos de los soldados por parte de nuestra sociedad.
Entonces se comprende que uno de los ejes centrales en el devenir de la causa de Río Grande sea la asunción de esos delitos como crímenes de lesa humanidad. Los querellantes exigen que así sean considerados. ¿Por qué? Además de todas las coincidencias que he enumerado hasta ahora, que Laura ha enumerado hasta ahora, otra razón es que, de esa manera, los hechos quedan inscriptos en el marco de los delitos del terrorismo estatal y su juzgamiento se vuelve imperioso, impostergable, tal como ocurre con los hechos sucedidos en el continente. Es una estrategia válida que ha recibido la adhesión por parte de las organizaciones de derechos humanos. No obstante, sigue sin tener el respaldo necesario para que su impulso se vuelva inobjetable. La multiplicidad de planos en que puede leerse la sistematicidad de la violencia denunciada, lejos de acentuar la gravedad de la situación, la invisibiliza, justamente por la naturalización ya referida de esas cuestiones en nuestra sociedad. La criminalización de la juventud es una práctica arraigada que cambia de forma, pero no de métodos, y que nunca desaparece. Ser hippie, ser militante, ser colimba, ser marginal, ser pobre, ser villero, son las 1000 formas de nombrar a quienes son en cada momento pasibles de convertirse en víctimas de la violencia institucional. Por eso, producir verdad respecto de los crímenes de Malvinas demanda algo mucho más complejo que denunciar homicidios y torturas. Demanda producir un espejo en el que nuestra sociedad pueda mirarse. Para cerrar, Laura quiere decir, a modo de reflexión, que cada joven que en dictadura fue arrancado de su casa y no devuelto es parte de la misma historia, ya fuera llevado a un centro clandestino o a una guerra. Un Estado terrorista dispuso de su vida y de su muerte. Cada madre, cada padre que quedó esperando una respuesta que no llegó, que no sabe cómo murió su hijo, que nadie fue siquiera a decirle que murió, es víctima del mismo proceso y merece una respuesta del Estado, aún 40 años después. Bueno, ahí termina. Gracias, Moira. Gracias, Cora, también. Bueno, queda un tiempo para intercambios, preguntas, reacciones, etc. Si alguien quiere romper el hielo. Yo tengo algunas preguntas. Nos queda poquito tiempo porque y 45 en punto tendríamos que cortar para que nos quede un pequeño recreo antes de la conferencia de Peter Johnston. Pero me gustaría hacerles algunas preguntas a los tres y comentarios en general que me fueron surgiendo. No sé si hay otra mano levantada, porque como estaba mal el sonido, pasé al celular. Vos avísame, Cristian, si hay otro que quiera hablar antes. No, estás Cora. Dale. Avanzo entonces. Una de las primeras cosas que me surge cuando lo escuchaba a Daniel sobre el informe Rattenbach es qué impresionante que con todo lo que dice ese informe, con la documentación que contiene, con las pruebas que contiene, hayamos tardado 30 años en que el sistema democrático argentino lo haya hecho desclasificar. Y que se junta con lo que recién leyó Moira, que escribía María Laura, ¿no? La diferencia que hay para reclamar la justicia por las torturas de Malvinas, incluso por parte, voy a decir algo que puede sonar bien polémico, pero bueno, a esta altura, con todo lo que ya está sucediendo, vamos a seguir generando polémicas, pero incluso dentro de los propios organismos de derechos humanos, que no levantan su voz de la misma manera con las torturas de Malvinas que como lo hacen con las torturas y lo que sucedió con los detenidos desaparecidos en los centros clandestinos, ¿no? Hay como un divorcio entre la asunción de Malvinas como reclamos de justicia. Me parece que eso mismo está detrás del hecho de que no se haya luchado para que, por ejemplo, se desclasifique el informe Rattenbach. Pienso también en la investigación, creo que, no sé si seguirá estando presente entre los asistentes de este congreso, que es Claudia Fell, que hizo una maravillosa investigación sobre el recorrido que tuvieron que hacer las imágenes televisivas del juicio a las juntas para poder ser visibles, cómo se las ocultó, cómo se las censuró, bueno, una novela policial increíble prácticamente, lo que ella tuvo que escribir
para que esas imágenes estén disponibles, y sin embargo tenemos muy salteado lo que fue, digamos, el camino que tuvo que hacer el informe Rattenbach para ser conocido. Estoy pensando en las filtraciones, por ejemplo, que hubo a la prensa, qué tipo de filtraciones hubo, quién las hizo, qué medios, ¿no? Me parece que ahí también hay toda una gran historia por escribirse aún. Pienso incluso que hay una denuncia hecha por el hijo de Rattenbach, como mencionó Cristian antes, que es el hijo de Rattenbach el que siguió sosteniendo las visiones y las posturas de su padre, que estaban alteradas las páginas en las que se denunciaba que Astiz se había rendido sin combatir en las Georgias. Y hay una denuncia del propio hijo de Rattenbach en donde esas páginas habían sido alteradas en el informe. Así que bueno, ahí darte pie, Daniel, para que puedas explayarte un poquito más sobre esa historia. Respecto de lo que plantea Cristian, la necesidad y la importancia, y también de los planteos de Daniel, de hacer esta investigación e ir en paralelo con lo que, por ejemplo, las investigaciones de Marina Franco, ¿no? Sobre qué pasó con el intento de autoamnistía de la Junta y cómo las fechas ahí nos dicen muchísimo más digamos, nos dan muchas más pistas para entender las decisiones de la Junta Militar para justamente generar su impunidad. Me resultó interesantísimo el tema que mencionó Julieta respecto, por ejemplo, de cómo el preestreno de la película Iluminados por el Fuego y lo que generó socialmente permitió habilitar la voz para que emerja la primer denuncia por torturas en Malvinas. Pienso y hago el link con la mesa de ayer, ¿no? Como Tomás de Oz comentaba la influencia de la película Los chicos de la guerra para crear la imagen de víctima que está tan en debate y es tan resistida y debatida por los propios excombatientes, y pienso entonces ahí la relación tan profunda que tenemos que seguir estudiando entre imágenes, ficciones y construcción de realidades e intervenciones sociales. Pienso todo lo que nos queda por estudiar respecto de los motivos de ese divorcio entre la lucha por esclarecimiento de sucesos en Malvinas y movimiento de derechos humanos. Y una cosita más respecto de algo que mencionó Daniel al principio, donde él dijo que la reacción popular influyó en las decisiones que tuvo la Junta Militar para la consecución de la guerra. También, Daniel, si tenés algo para profundizar al respecto. Nada más. Gracias. Perdón, Cora, y disculpen panelistas, pero no quiero, tenemos muy poquito tiempo, pero no quiero dejar pasar una pregunta en el chat que me parece muy relevante dado todo. Aníbal Fernández dice, excelentes las ponencias, aún nos queda mucho por hacer en términos de memoria, verdad y justicia. Me gustaría conocer si hubo algún juicio por crímenes de guerra en Gran Bretaña. Si alguno de los ponentes o alguno de los panelistas quiere y puede abordar esto en muy poquito tiempo, estaría bueno que lo haga. Bueno, empiezo yo. Contestar rápido porque tenemos poquito. Respecto al ocultamiento del informe Rattenbach, yo creo que ahí se mezclan varias cosas. En principio hay algo tradicional de los estados nacionales de clasificar sus documentos cuando son partícipes de una guerra, no es algo que sea potestad solo de Argentina. De hecho, Gran Bretaña tiene clasificados los documentos de la guerra de Malvinas, y parece que no la va a desclasificar dentro de bastante tiempo. Y esto lo han hecho varios países, es una tradición que acá se conecta con un poco lo que decía Cora. A mí me parece que la desclasificación del informe Rattenbach fue un acierto político. Lo que pasó para mí con el informe Rattenbach es que se esperó encontrar respuestas
a cuestiones que en esta mesa se discuten y que no figuran en el informe Rattenbach. Es decir, en el informe Rattenbach no hay nada sobre torturas, no hay nada sobre el día a día de las batallas, de las posiciones, de las unidades, de las secciones, ahí no hay nada de eso. Y se lo cubrió de un manto de discusiones, que es un poco parte de esta mesa, que el propio informe no tiene. Es decir, lo que el informe presenta para mí, que le da su potencia, es justamente no una denuncia sobre la forma micro. Creo que hay una parte del informe que incluso sugiere que esto siga avanzando, pero del análisis micro de la guerra, sino algo que a mí me parece fuerte y potente, y que puesto en su contexto era una bomba, que era justamente lo que traté de marcar, que es que las Fuerzas Armadas no solo habían llevado adelante porque obviamente estamos hablando de 6 oficiales del ejército, de las Fuerzas Armadas, es decir, que la condena a crímenes ejecutados por la propia fuerza era algo que había que descartar, digamos, porque no iba a ser parte de o sea, ponerle a Rattenbach el papel de un denunciante de crímenes de lesa humanidad es algo que se llegó a ser imbuido en un discurso propio de las discusiones que se dieron a partir del 2003, pero Rattenbach no tenía absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Rattenbach, y digo el resto de los oficiales, es decir, incluso lo que Cora dice respecto a lo del hijo de Augusto, el coronel retirado Augusto Rattenbach, de las denuncias de adulteración. En realidad lo que él dice tiene que ver un poco con lo que sucedió en la Georgia, pero es una denuncia que no fue profundizada, ¿no? Entonces, yo no me atrevo a avanzar mucho más que en el terreno de la hipótesis y de lo que políticamente pienso sobre el tema, pero realmente es complicadísimo poder identificar incluso quiénes son los propios autores de las preguntas que forman parte de los cuestionarios que se le hacen a los oficiales y suboficiales, porque si uno se adentra en el informe, que son muchas páginas, va a ver que el orden incluso de las preguntas que hay hacia oficiales y suboficiales tiene un nivel de delirio total, y ahí hay algo también de la forma en que se lo produjo, etc. Me parece que es interesantísima tu pregunta, Cora, pero yo no me animaría a ponerlo en el mismo plano al tema del ocultamiento del informe Rattenbach con otros tipos de secretismos. Eso. Y respecto a la reacción popular, vos sabés que hay un trabajo de, ay, no me va a salir el nombre y me va a matar ella, Sandra Basalo creo que es, y gente de la Universidad de Luján, incluso el ex combatiente César Trejo, que vienen... Sofía Basalo creo que se llama. Sofía, sí, me va a matar ella porque yo tengo una buena relación con ella, pero me olvidé el nombre. Que trabaja sobre las reacciones populares y es interesantísimo porque trabaja las plazas, ¿no? Pero sí hay algo que en el informe Rattenbach se marca claramente, incluso el propio Galtieri lo admite con un nivel de naturalidad, que es que la propia frase de si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla, cortó cualquier posibilidad de resolución pacífica del conflicto. Y esa frase, el tipo la tiró, sin pensarlo, él lo admite, imbuido en un borracho de poder en pleno balcón, en un balcón que no le pertenecía, como bien marca Sofía. Y ahí también hay algo potente para entender sobre la reacción popular, que es una cuestión que yo no estudio, pero los exhorto a leer al trabajo de ellos porque es súper interesante. Estas dos cositas como para dejar respuesta a lo demás porque veo que no tenemos tiempo. En todo caso, después intercambiamos algún mail si te parece. Si hay alguna pregunta más, quizás para darle un rato a la voz de Julieta, si quiere comentar algo o profundizar en algo que puso en la ponencia, que son estas tensiones que aparecían en los entrevistados, ¿no? Tanto con respecto ella trabaja sobre este concepto de Pollack, sobre las memorias subterráneas, ¿no? Lo retomás. Bueno, la pregunta quizás es, ¿qué aparecía ahí? Si en esos matices, en esas tensiones,
en las entrevistas realizadas de propia autoría. Sí, articulo un poco tu comentario con el de Cora en relación a la primera denuncia. La primera denuncia emerge en un encuentro de Olimpiadas de excombatientes, en el que con total liviandad el cabo que propició estas torturas, este estaqueamiento sobre Darío Valeriano en las islas por ir a buscar comida o pedir comida a otra fuerza, la Armada, él pertenecía, fue enrolado en el ejército. Bueno, se generó una situación de mucha tensión y las palabras del cabo fueron, a este negrito lo estaqué en Malvinas, pero ahora ¿cómo lo quiero? Textuales palabras de la entrevista realizada a Darío Valeriano. Este hecho fue producido en el 2001, no me quiero extender demasiado, ¿no? Pero esta memoria claramente subterránea, que tal vez emergió en algunas notas periodísticas realizadas al excombatiente, con posterioridad él se encargó de visibilizarlo públicamente. Este hecho que en principio circulaba en la esfera privada y en charlas, comentarios entre los propios exsoldados. Y luego sí, con fuerza, la fuerza que adquirió, la potencia que adquirió la visibilización, el preestreno en 2005, y luego, bueno, las repercusiones públicas que también tuvo la película de Iluminados por el Fuego en relación a las vivencias que narra, no solo en la guerra, sino en la posguerra de los exsoldados combatientes, generó cierta identificación y habilitó condiciones de escucha que permitieron, ¿no? Narrar estas experiencias. Al momento, como mencionaba, que circularon en ámbitos privados, y no tanto porque muchos familiares se enteraron de estas torturas, de estos maltratos y violaciones, graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en las islas en ese momento, ¿no? 25 años, 30 años después de la guerra. Bueno, adelanto una cosita simplemente que lo pude observar también en las entrevistas realizadas en el proyecto que, como les comentaba hace un ratito, coordinó sobre la construcción de un archivo audiovisual de testimonios de soldados de Mar del Plata, denuncias que no se sumaron aún a la causa, pero bueno, nuevamente reforzar en esto de las condiciones de escucha atentas y activas, en este caso en un ámbito institucional como es la universidad. En la Universidad de Lanús también están con un proyecto similar, tratando de generar un archivo de testimonios, y bueno, me parece que es muy importante mencionarlo en este espacio. Gracias. Gracias, Julieta. Bueno, ya quedó cerramos. Sí. Nos quedó la pregunta que dijo Vero del chat, ¿no? Para ver si Tillman o alguien tiene alguna información sobre juzgamientos en Inglaterra. Mira, yo sé que no hubo más juzgamientos en Inglaterra, pero sí hubo una comisión de investigación, y era algo que le iba a comentar a Julieta, porque a raíz de la publicación de Viajes al Infierno de Vincent Bradley, que es un libro que cuenta algunos crímenes cometidos por soldados británicos hacia argentinos, surge una investigación que incluso llega hasta Buenos Aires y las Islas Malvinas, pero no hay un juicio hasta donde yo supe. Y a raíz de eso surge en Argentina salta esto, porque bueno, siempre siguiendo detrás de la agenda mediática, digamos, la política argentina, sobre todo en la década del 90, se forma una Comisión Nacional Investigadora de Crímenes de Guerra en el 95. Que esa comisión nunca hizo nada, pero generó bastante barullo, digamos, en Argentina, y fue reactualizada a partir de las denuncias de lo que trabaja Julieta. Hubieron legisladores que intentaron que esa comisión que existía, pero que tenía forma, pero no tenía gente trabajando, se encargue de esta... No pasó más que una declaración en la legislatura, pero siempre me pareció interesante porque las primeras denuncias sobre crímenes contra la humanidad en la guerra Malvinas fueron de británicos, o sea, por hechos ocurridos entre británicos hacia argentinos, ¿no? Que eso luego, a partir de las denuncias que marca Julieta, se borró absolutamente y no forma parte de la agenda actual, y todo se centra en lo que hicieron los oficiales y los suboficiales argentinos. Me parece que deberían ser cosas a tratar en paralelo, pero respecto a Gran Bretaña yo sé que no hubo un enjuiciamiento, incluso se intentó hacer
un juicio a Margaret Thatcher por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, y tampoco avanzó demasiado. Súper interesante. Gracias, Daniel, y gracias, Julieta. Queda una pregunta en el chat de Ludmila Espíndola, por si alguien conoce. Quería preguntar si existe algún informe sobre el sector empresarial en relación al apoyo o no a la guerra. ¿Alguien sabe? Bueno, en todo caso, le respondemos al chat si alguno sabe. Estamos justo en tiempo. Lamentablemente que nos quedó corto, está para seguir hablando un montón. Lo seguiremos por otras vías. Pero bueno, agradecerle a los ponentes y por supuesto nos quedamos a la conferencia de Peter Johnson después del break. Gracias.